Buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias, especialmente muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a participar en este congreso. El tema que vamos a hablar la mañana de hoy es el hipotiroidismo subclínico en el adulto mayor. Un tema de gran actualidad, ya que las estadísticas mundiales nos están demostrando que la población de este grupo etario está incrementándose. Y se estima que para el 2040, 1 de cada 7 personas tendrá aproximadamente más de 75 años. ¿Cómo vamos a desarrollar la temática de hoy? Vamos a hablar de los cambios del eje tiroideo con la edad, vamos a hablar de las implicancias clínicas del hipotiroidismo subclínico, vamos a hacer una aproximación diagnóstica, hablar algo de complicaciones, tratamiento y haremos unas conclusiones finales. Para entrar en tema, lo primero que tenemos que ver es que la población etaria al envejecer ha creado mucho interés. El interés de conocer cómo nuestro organismo se adapta en esa etapa de la vida. Y esto ha creado lo que se denomina la gerociencia, que es una forma de ver cuáles son los mecanismos de adaptación que pertenecen a este grupo etario. En relación con la tiroides, tenemos un nuevo término o concepto que es el de biografía tiroidea, que propone comprender la heterogeneidad del envejecimiento de la tiroides en cada individuo o cada paciente como consecuencia de unos cambios únicos y variables que van a incidir en la función tiroidea individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que existen muchas influencias externas, influencias genéticas, influencias del medio interno, que provocan alteraciones a lo largo de la vida. Y esto va a ser la respuesta que un individuo pueda dar para favorecer la longevidad, para adaptarse a los años o para desarrollar una enfermedad relacionada con la edad. Si vemos el eje tiroideo y cuáles son estos mecanismos de adaptación, es bastante complicado. Es una red de esquemática, como vemos en este momento, donde el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides y a nivel periférico juegan un papel fundamental en esta adaptación. Y existen cambios en el metabolismo basal, en la liberación de energía, fundamentalmente que pueden influir en estas respuestas. Si tendríamos que resumir qué es lo que pasa en el eje tiroideo con el envejecimiento, podríamos decir que tenemos dos puntos fundamentales. A nivel central tenemos que la disminución de la respuesta del TRH debido a que hay mayor secreción de dopamina o mayor sensibilidad a la misma. Hay disminución o aumento de la TSH debido a un aumento del feedback negativo a las hormonas tiroideas o una alteración del set point o disminución de la bioactividad de la TSH. A nivel periférico, ¿qué tenemos? Tenemos una disminución de la T3, una disminución de la relación T3-T4, disminución de la actividad de las deiodinasas tiroideas, manteniendo una T4 normal por disminución de su clearance periférico. Entonces, ¿cómo podemos definir el hipotiroidismo subclínico? Esta es una definición básicamente bioquímica, donde la TSH se encuentra elevada por encima del rango normal de referencia, y una condición fundamental es que las concentraciones sean normales tanto de T3 como de T4. Pero, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Si nosotros vemos y sumamos el hipotiroidismo clínico con el subclínico, vamos a ver que está entre un 14 y un 18%. Esto va a depender del grupo etario, de la población, del área geográfica y de la suficiencia o insuficiencia de yodo. Acá les muestro uno de los estudios más grandes a nivel poblacional, que tiene un N de 25.862 pacientes, en el cual muestran un porcentaje de hipotiroidismo que va entre el 4 al 21% en mujeres y entre el 3 y el 16% en varones. Y miren cómo la curva se incrementa a medida que van aumentando la edad, en este caso hasta 70 años.
Este es otro gran estudio, el NANESS3, de 16.533 pacientes, que muestra claramente una prevalencia mayor en raza blanca en Estados Unidos en relación con la negra, y pacientes tanto con o sin factores de riesgo, que serían los controles, muestran un incremento de la TSH a medida que aumenta la edad, especialmente a partir de los 70 años. Estos también vienen a ser las mismas muestras del mismo estudio, donde los pacientes de 80 años tienen en un percentilo 95 de la curva de TSH una TSH de 7.5. Y miren cómo a los 70 años este límite es de 5.9. Lo que nos está hablando de que existe un incremento de la TSH edad dependiente. Acá lo que vemos es una revisión de otros trabajos más nuevos, en donde hay una variabilidad en la prevalencia de hipotiroidismo subclínico. Como dijimos, va a depender de la población. Por ejemplo, vemos en este estudio una prevalencia muy baja, pero este estudio fue hecho solamente en varones. En relación con la tasa de progresión anual del hipotiroidismo, este va a depender de los anticuerpos. Si tenemos una TSH alta, pero con anticuerpos positivos, tenemos una probabilidad de irnos al hipotiroidismo clínico en un 4.3%, como lo demuestra el estudio de Whitham en Gran Bretaña, que es una de las poblaciones que ha sido seguida por 20 años. En caso de que los anticuerpos sean negativos, la prevalencia baja a la mitad, a 2.6 más o menos, y solo el tener anticuerpos con TSH normal da una prevalencia entre 1 y 3%. Tener presente que los anticuerpos, si son positivos en las mujeres, aumenta con la edad, es mayor fundamentalmente en raza blanca que en raza negra. En relación a la medición de TSH, tenemos que considerar el rango de referencia. Generalmente utilizamos inmunoensayos de tercera generación que han permitido mejorar fundamentalmente los niveles de corte. Pensar de que hay un ritmo circadiano propio de la TSH con un pico nocturno y en las primeras horas de la mañana, tener el set point de la TSH va a estar genéticamente determinado, como han mostrado los estudios en gemelos. Otra de las consideraciones es que hay una variabilidad intraindividual e interindividual y que necesitamos una medición de TSH que sea edad específica para hacer nuestro diagnóstico. Este es un estudio, el estudio escocés, el TIRS Studio, con un N de 153.955 pacientes, en el cual se trató de ver el límite superior de la TSH y, como podemos ver, el límite 5.9 para población de 90 años en un percentilo 97.5. Cuando vamos a hacer el estudio de un paciente con hipotiroidismo subclínico, tenemos que recordar que puede haber patología preexistente, ya sea una tiroiditis crónica autoinmune, el paciente, si miramos el cuello, una tiroidectomía, haber recibido yodo radioactivo, radioterapia externa, incremento o que el paciente esté cursando una tiroiditis subaguda, un déficit de yodo, por ejemplo, o una población con una buena cantidad de yodo en el suelo, y que también tenemos problemas del laboratorio, mucha variabilidad, la presencia de anticuerpos heterófilos, isoformas de TSH que pueden estar presentes. La obesidad es una de las enfermedades que puede aumentar la TSH por alteración de la leptina y las iodinasas. Pueden haber presentes tumores hipofisarios, resistencias a hormonas tiroideas, insuficiencia renal e insuficiencia suprarrenal que pueden elevar la TSH. Y esto no es lo único, sino que nuestros pacientes adultos mayores en general están malnutridos, pueden estar con enfermedad de base, con una reagudización de la misma enfermedad, como vamos a ver más adelante. Y el uso de drogas, por ejemplo, la miodarona, el litio y los inhibidores de tirosina quinasa, que tienen efecto directo sobre la glándula y pueden afectar estos niveles. También tenemos los corticoides y los antidepresivos que actuarán a nivel central. Tenemos otras drogas como la heparina en el transporte y a nivel metabólico los beta bloqueantes. Acá les presento el cuadro de un paciente con un síndrome de enfermo eutiroideo. Ustedes pueden ver
como la T3 está baja, la TSH puede estar inhibida al principio y posteriormente en la fase de recuperación estar aumentada. Siempre la T4 se mantiene, pero si la T4 y la T3 bajan, está muy relacionado con mortalidad. Entonces es importante tenerlo en cuenta y está claro recordar que en este caso, como es una adaptación metabólica, no es necesario el tratamiento, por lo cual tendremos que tener mucho cuidado en nuestros pacientes internados. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico fundamental es saber que va a ser bioquímico y que es muy inespecífico y que los síntomas pueden ser confundidos con el mismo síndrome geriátrico o con trastornos mentales, que la función cognitiva y la calidad de vida está muy interrelacionada y no está muy clara la definición. Pero sí medimos la TSH y ahí encontramos el diagnóstico. Podemos tener un hipotiroidismo severo cuando la TSH es mayor de 10 y claramente tenemos las complicaciones cardiovasculares y de los lípidos y en el caso de sobretratamiento las fracturas. Hipotiroidismo leve con TSH entre 4 y 10 donde tenemos también la misma repercusión. ¿Qué dosaremos? Hormonas tiroideas, anticuerpos, ecografía tiroidea o laboratorio si fuese necesario. En el estudio Colorado, estos fueron los síntomas que presentaron los pacientes: piel seca, pérdida de la memoria, lentitud y debilidad muscular. Pero cabe resaltar que no todos los estudios han mostrado esto. En el hipotiroidismo subclínico a nivel cardiovascular vemos disminución de la función sistólica en reposo, función diastólica de reposo y durante el ejercicio, aumento de la resistencia periférica, hipertensión sistólica y diastólica, disfunción endotelial con el aumento de inflamación y el estrés oxidativo y una dislipidemia que no necesariamente necesita una LDL de alta, sino es la composición de la LDL está alterada. En este trabajo podemos ver también las manifestaciones cardiovasculares de insulinoresistencia, de dislipidemia y de falla cardíaca, tanto en hipotiroidismo leve como en el severo, y cómo estos pueden repercutir en el organismo del individuo. En relación con la mortalidad y enfermedad cardiovascular, los estudios, este es un metaanálisis de 11 estudios con 55.287 pacientes, que no mostró mortalidad total, pero sí mostró relación con enfermedad cardiovascular y muerte por enfermedad cardiovascular, pero solo cuando la TSH estaba por arriba de 7. Este otro estudio también es un metaanálisis que trata de encontrar relación con enfermedad cardiovascular, mortalidad total, insuficiencia cardíaca y fibrilación, pero no se encontró. Sí se encontró con mortalidad por enfermedad coronaria y en el subgrupo de menores de 65 años se encontró relación con enfermedad coronaria, cardiovascular y mortalidad por enfermedad coronaria. Igualmente, este otro metaanálisis que ve los eventos cardiovasculares fatales y no fatales y mortalidad por todas las causas, solo se encontró una relación levemente positiva en los pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular. Lo importante en el diagnóstico es ver qué nos dicen las guías clínicas, y esta comparación de las diferentes guías clínicas nos muestra claramente que tanto las americanas como la ATA, la ACE y la latinoamericana nos dicen que es claro no medicar en los pacientes que tienen medicar en los pacientes que tienen TSH mayor de 10, pero no tener cuidado con los pacientes menores de 10. Lo mismo dice la ETA, que es la europea, donde se podría dar tratamiento en los pacientes con TSH menores de 10, de 70 años como una prueba terapéutica, pero no así en los de 80 años. Acá quise traerles un consenso de expertos muy reciente de la China, en la cual grafica lo que acabamos de decir. Divide en 13 grupos etarios, los de más de 80 claramente solo se hace seguimiento, entre 70 y 80 si está menor de 10 directamente a seguimiento, pero si está más de 10, dependiendo de los factores de riesgo, se puede tratar o no tratar.
y en los de 60 a 70 claramente van a ir a tratamiento con TSH mayores de 10 y con menores se ven fundamentalmente los factores de riesgo para decidir o no el tratamiento. ¿Y qué vamos a hacer con el paciente? ¿Vamos a tratar o no vamos a tratar? Acá hay dudas, hay muchos desafíos. Dudas porque no tenemos bien en claro el target que vamos a manejar con nuestro paciente. ¿Cuál va a ser la dosis de inicio que vamos a hacer? Algunos postulan 12.5, otros 25, otros 50, como vamos a ver en el estudio que viene posteriormente. El sobretratamiento se ha visto en el estudio de Colorado que el 40% de estos pacientes no estaban en rango de tratamiento y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes son mayores y tienen enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo vamos a evaluar los beneficios? Por otro lado, tenemos que ver que nuestros pacientes tienen trastornos cognitivos, el paciente mayor tiene mala absorción, tiene una polifarmacia que hace mucho más difícil el tratamiento. En relación fundamental con el uso de hormonas tiroideas, este es el estudio TRACK, es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, con 737 adultos mayores de 65 años, en los cuales se los randomizó a recibir 25 o 50 miligramos de levotiroxina. Es un estudio de 3 años con una edad media de 74 años. Ellos trataron de ver mejorías en síntomas relacionados con la tiroides y calidad de vida. Como conclusión, ellos no encontraron ningún beneficio de medicar a los pacientes con hipotiroidismo subclínico. Este es otro estudio, un estudio secundario del mismo estudio TRUST, en el cual eligieron a los pacientes que tenían más síntomas para ver si se relacionaba con mejoría en la sintomatología. Y ellos no pudieron evidenciar que haya mejoría en estos pacientes. Asimismo, acá tenemos un ensayo multicéntrico, un metaanálisis, perdón, de 21.055 pacientes, donde vieron si el tratamiento tenía mejoría en la mortalidad por todas las causas o mortalidad cardiovascular. Y como podemos ver, no hubo ninguna evidencia de mejoría sobre los tratados versus los no tratados, y cierta evidencia positiva para los menores de 65, entre 70 y 65 años de edad. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta charla? Podemos decir que los médicos que asistimos a los pacientes adultos mayores tenemos muchas dificultades para poder discernir entre la fisiología y la patología, y que tendríamos que adaptar todos estos conocimientos nuevos en nuestra práctica clínica. Reconocer que el hipotiroidismo subclínico es muy frecuente en los pacientes adultos mayores y reconocer también que no tenemos unos límites de corte que sean edad específicos y por lo tanto no tenemos que apurarnos en los tratamientos de nuestros pacientes. También que los pacientes adultos mayores presentan muchas situaciones que pueden interferir en los dosajes hormonales. Y esto es importante para no sobretratar a los pacientes. Y fundamentalmente guiarnos por las directrices que nos están aportando las guías clínicas, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, con esto creo que podemos resumir y agradecerles a todos por su presencia y su tiempo de estar acá. Muchas gracias.